Muy bien, vamos a entrar a la continuación, yo le llamaría la continuación de esta presentación del liderazgo conforme al corazón del Padre. Lo que vamos a ver en estos siguientes 45 minutos, con el favor de Dios, vamos a repasar algunos de esos principios que encontramos en el modelo de Jesús. Acuérdense, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El modelo de liderazgo paternal, no paternalista, lo vuelvo a enfatizar. Paternal es un modelo que lo vemos a través de toda la Biblia, pero especialmente ejemplificado en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y aquí les voy a introducir otro concepto que voy a tratar en mi última plenaria al final del día, que es lo que yo llamo un modelo generacional. Porque los padres debemos pensar, debemos de tener una visión generacional. Repitan conmigo: visión generacional. Otra vez, visión generacional. Un padre no puede pensar tan solo, un líder con visión generacional no puede pensar tan solo en la bendición que pueda recibir en su tiempo. Un líder de acuerdo al modelo de Jesucristo, un padre de acuerdo al modelo de Jesucristo, tiene que tener una visión generacional. Hay muchas razones, pero una muy clara: Dios es un Dios de generaciones, ¿no es así? Él es el Dios, díganlo conmigo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios ¿de qué? De generaciones. Y como Él es un Dios de generaciones, Él es el Padre Celestial, Él nos deja en su palabra varias guías y principios que quiero que repasemos hoy para poderlos considerar más seriamente en nuestro liderazgo. Vamos a leer algunas escrituras de arranque. Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Dice así, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros, léanlo conmigo, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, ¿será qué? Será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Fuerte, ¿y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Pueden los padres dar su vida por los hijos? Especialmente cuando ya se ha establecido bien claramente esa relación. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Pero son excepciones enfermizas, tóxicas. Pero el verdadero padre está dispuesto a dar su vida por los hijos. Jesús vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los suyos. Leamos Primera de Tesalonicenses, la siguiente escritura, capítulo 2, versos 10 al 12. Dice: vosotros sois testigos. Otra vez. Eso lo vemos en Jesús, pero también lo vemos en un líder de carne y hueso como nosotros, y su pedazo de pescuezo como el nuestro, se llama el apóstol Pablo. Y dice así Pablo: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo lo hacía? Como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Fíjense el contraste. El verdadero apóstol es un padre. Un padre no es un mandón autoritario, un caudillo que dice: mátalos, después viriguas. ¿Cuántos se acuerdan de esa
frase en la historia de la Revolución Mexicana. Pancho Villa decía, mátalos, después viriguas. Ni siquiera utilizaba bien el castellano. O sea, tú estás en autoridad, ¿sí? ¿Te está dando problemas? Mátalos, después que Marcos Schulz virigüe. ¿Por qué les inserto estas frases o estos ejemplos? Porque nosotros en México venimos de generación en generación de modelos tóxicos, autoritarios, el caudillo. ¿Cómo son nuestros líderes? Y por favor no me malentiendan. Yo amo a México. ¿Cuántos aman verdaderamente a México? Miren, amamos a México. Pero déjenme decirles una cosa, hay extranjeros y hay misioneros que incluso aman más a México que nosotros mismos. Hay mucho patriotero en México, pero verdaderos patriotas, con un corazón por ver a un México transformado, no son tan numerosos. ¿Por qué les inserto todo esto? Porque yo creo que, miren, lo reproducimos hasta sin darnos cuenta. Modelos demasiado impositivos, demasiado autoritarios. Y no me malentiendan, el líder tiene que disciplinar, ¿no es así? Hay una teología de la disciplina eclesiástica, claro. Pero la disciplina eclesiástica nunca es para destruir a nadie, para rechazarlo, para aplastarlo, para minimizarlo. Siempre la disciplina es para restauración. ¿Para qué es? Es más, no vayamos más lejos. ¿Cuál es el modelo que enfatizó Jesucristo en Lucas capítulo 15 acerca de un líder con el corazón de su Padre Celestial? Se llama el modelo del Padre del Hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Estamos muy lejos de tener ese corazón. Yo soy el primero. ¿Por qué? Porque me la hacen y luego yo quiero reaccionar de una manera vengativa o agresiva. ¿Por qué? Porque pues tanto le di, tanto invertí y mira nada más. Es un malagradecido y ahora ¿cómo nos pagan? Y se dan esos casos. No me vean con esos ojos, ¿verdad? Porque me están viendo algunos. Si tú supieras, claro que sé, porque he estado ya algunos años en esto. Pero Pablo, él, miren las palabras que utiliza. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos. Léanlo conmigo. Exhortábamos, alentábamos, implorábamos. El líder caudillo no implora. Ese te corta la cabeza o te manda al paredón. Verso 12. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Quiero, a manera de repaso y síntesis, resaltar estos dos principios que son universales en la palabra de Dios, en el modelo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de un liderazgo de servicio, díganlo conmigo, liderazgo de servicio y un liderazgo conforme al corazón del Padre. Pablo es un modelo, otra vez, que ejemplifica bien este modelo de liderazgo o este tipo de liderazgo. Dice ahí Pablo en 1 Corintios 4, 15 al 17, léanlo conmigo, dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que ¿es qué? Mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Qué interesante esta escritura. Pablo no estaba enviando nada más a un líder hermano visitador. No estaba enviando a un discípulo suyo.
¿Cómo se expresa Pablo de este pupilo, de este mentoreado? Como su hijo, porque su hijo amado, porque Pablo, cuando Pablo se fue, él dejó no nada más a muchos seguidores, él dejó a hijos espirituales que reprodujeron, de acuerdo a la imitación, reprodujeron el mismo modelo que él, porque lo vieron. A ver, otra vez, ¿cuántos son padres? ¿Verdad que los niños desde que están chiquitos están constantemente grabando? Tenemos un amigo que nos decía que los niños siempre están en recording, ¿sí? Está apretado el botón de rec, ¿sí? Todo el tiempo lo están grabando, ¿sí? Hace algunos años estaba preparando un curso que doy en la escuela que estoy dirigiendo, se llama Escuela de Liderazgo Transformacional, y estaba preparando el curso de Historia de la Iglesia, y volví a leer algunas anécdotas de ciertos líderes en la historia de la Iglesia, uno de ellos que no es muy común para nosotros en el mundo evangélico. Les estoy hablando de Francisco de Asís. Francisco de Asís, hay datos biográficos, hay anécdotas, pero hay algunas cosas muy interesantes acerca de la vida de este hombre que, en mi opinión, tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor Jesucristo. Él quiso imitar tanto el modelo de Jesús que por eso vendió todo y siguió el modelo de pobreza. ¿Se acuerdan que con él empezó toda una orden eclesiástica, las órdenes mendicantes? Bueno, pero eso no es lo más interesante para mí de Francisco de Asís. Él también dijo, yo tengo que reproducirme en otros, y vinieron los famosos, los mendigos, les llamaban los mendigos, los hombres pobres, porque todos sus seguidores imitaban a Francisco de Asís. Y él los entrenaba en el evangelio, y él les decía, tienen que predicar el evangelio. Y él empezó a enviar a muchos de sus seguidores a predicar el evangelio fuera de Italia, y se fueron algunos llegaron hasta la India. Y él tenía un lema con sus seguidores, y su lema era este: prediquen el evangelio, y si es necesario, utilicen las palabras. Prediquen el evangelio, y si es necesario, utilicen las palabras. Hace años, estoy viendo a mi amigo Chuy porque él es de mi generación. Hace años, de niño, me tocó ver una película de Pedro Armendáriz. Él hizo, es una película de la vida de Francisco de Asís, y Pedro Armendáriz la hizo del sultán de Egipto. Eso está en la historia. Francisco de Asís recibió los dones sobrenaturales del Espíritu, oró por el sultán y fue sanado. Él le dijo, yo no puedo ser como ustedes los cristianos. Estamos hablando, él llegó a Egipto y le predicó en Egipto. Yo no puedo ser como los cristianos, pero a ver, tu líder, él sanaba a los enfermos, y él dijo, yo voy a orar por ti para que tú seas sanado. Y sanó por el sultán y fue sanado. Y él dijo, bueno, está en la película, yo me acuerdo de niño haberla visto, fue sanado, y la frase del sultán: no puedo ser como ustedes, pero sí puedo ser como Jesús. Porque muchas veces lo que sucede es que nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo, porque es la verdad, yo sé mucho más de lo que hago. Los veo con caritas de santos a todos ustedes, ¿verdad? Pero la verdad es que sabemos más y conocemos más de lo que realmente vivimos y hacemos. Pero yo les digo sinceramente, yo repaso el modelo de Jesús, repaso el modelo del apóstol Pablo, y me veo convencido, me veo impulsado a seguirle echando ganas para hacerlo conforme a este modelo. Vean aquí algunas otras ilustraciones. El modelo de padre mentor lo vemos en toda la Biblia. Ustedes lo saben muy bien, Abraham e Isaac. Abraham mentoreó a su hijo. Jetro, el suegro, fue un mentor también para Moisés. Moisés, ¿a quién mentoreó? ¿Cuál fue su pupilo? Josué.
lo vemos con Samuel y Saúl, lo vemos con David y sus valientes, los valientes de David, lo vemos en el modelo de Elías y Eliseo, el sacerdote Joiada, que mentoreó a uno de los reyes de Israel que se llamó Joás, Mardoqueo y Esther entre parientes, Jesús y los 12, Bernabé y Pablo, Bernabé y Juan Marcos, Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, Priscila y Aquila y Apolos. Lo vemos en toda la palabra de Dios. Es un modelo uno a uno. ¿Un modelo qué? Uno a uno. No podemos prescindir de ese uno a uno. Vean la siguiente ilustración. Hay una progresión, lo veo en el Nuevo Testamento, cuando el creyente empieza a caminar y se vuelve un discípulo. El discípulo empieza a ayudar a otros y a darles consejo. De un discípulo puede crecer a un consejero, pero el consejero muchas veces lo que hace es ayudar a la gente a arreglar su pasado. Pero lo que necesitamos en la iglesia no es tan solo consejeros, necesitamos ¿qué? Mentores. Y los mentores no nada más le dicen a la gente cómo arreglar su pasado. Los mentores enseñan con sus vivencias. Un mentor siempre utiliza de sus vivencias lo que él ha aprendido en carne propia, para que la gente vea o imite de acuerdo a lo que él ha vivido. Y del mentor, el mentor se convierte tarde o temprano en un padre. Dice 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Léanlo, ahí lo tienen en la pantalla. Dice, tú pues, hablándole Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que yo saco de este versículo es esto. Pablo no le está diciendo a Timoteo que nada más predique a audiencias, sino que Pablo le encargue a grupos más pequeños, idóneos, que se van a encargar de enseñar a muchos otros. ¿Quiénes son esos grupos más pequeños, idóneos para enseñar a las multitudes? A los que nosotros mentoreamos o con los que desarrollamos una relación más cercana para que ellos aprendan de acuerdo a lo que ven en nosotros, escuchen de nuestras vivencias, exactamente como le ocurrió a Jesús con sus 12 discípulos. Los discípulos veían a Jesús desde temprano hasta el anochecer, veían cómo comía y cómo se peinaba, convivían de manera más cercana con el Señor Jesús. Jesucristo es nuestro modelo de mentor y de padre. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. Hasta ahora mi Padre trabaja. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo también trabajo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. A ver, ¿ustedes creen que Jesús nada más lo dijo para llenar un evangelio? Todo esto hay que volverlo a reflexionar. Jesús nos vino a mostrar un modelo de liderazgo por imitación. Él lo veía hacer al Padre y lo hacía de igual manera. Juan 5:20, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Un liderazgo de imitación padre a hijo o mentor a mentoreado. Ahora, en este modelo y por los siguientes minutos me voy a concentrar en una clave también para desarrollar el modelo de padre mentor. Hay dos manifestaciones del carácter del padre y su aplicación a varios estilos de liderazgo, tanto en el hogar como en la sociedad. Lo vamos a ver en un momento. Esto lo extraemos de Juan capítulo 1, versos 14 y 17. Lean estas dos escrituras y les explico.
Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice ahí? ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Jesucristo, que nos muestra al Padre, que es el modelo del Padre, nos dice que Él vino lleno de ¿qué? Gracia y verdad. Versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo utiliza estos dos elementos claves para ayudarnos a desarrollar el modelo de liderazgo del Padre Mentor. Díganlo conmigo, gracia y verdad. Otra vez, gracia y verdad. Ahora, lo tienen en sus apuntes. La gracia y la verdad podrían verse como cosas contradictorias, pero no lo son. Más bien son cosas que se complementan. Nosotros en la pantalla podríamos ver, porque una persona que extiende mucha gracia, lo podríamos ver como una persona que realmente no es muy exigente. Decimos en México manga ancha. ¿Han oído esa expresión? Es manga ancha, ¿verdad? Es demasiado permisivo. En vez de ejecutar un poquito más de disciplina restrictiva, extendió demasiada gracia. O vemos el otro ejemplo, mucha verdad, poca gracia. Es decir, todo de acuerdo a la letra de la ley. Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a la letra de la ley? La letra mata. La letra es contundente, es fría y puede llevarnos a un extremo. Hay gente que está matando creyendo que le hace un favor a Dios hoy en día. Y no nada más por parte del Islam, sino aún dentro del cristianismo. Tenemos ejemplos en la historia de gentes, de generaciones que mataron en el nombre de Dios porque llevaron la letra de la verdad de la letra a un extremo. Debemos buscar un equilibrio entre los dos extremos. Vean aquí, esto es un poquito técnico, pero creo que en la imagen lo podemos entender bien. En este diagrama o en estas coordenadas, por un lado vemos la verdad, uno de los ejes, sí, es la verdad, y el otro eje, el horizontal, es la gracia. Ahora, si nosotros en el diagrama queremos ver el equilibrio perfecto, ¿quién lo tiene? Jesús tiene el equilibrio perfecto. Fíjense, es el que ha crecido perfectamente en verdad, pero también la otra coordenada, la de gracia, ¿tiene completa gracia Jesús? Totalmente. El opuesto a Jesús eres tú y yo, el pecador. Hemos cometido errores de muy poca gracia y errores de muy poca verdad. Estamos exactamente en el otro extremo. Entonces, lo que queremos en el liderazgo, en el modelo de liderazgo de Padre Mentor, es entender un equilibrio entre verdad y gracia. Véanlo en los siguientes ejemplos. Creo que va a ser claro. Vamos a empezar con el primero. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Estamos en la página 5, ahí en sus apuntes, en la página 4, sí. En la siguiente, denle vuelta a la siguiente y vamos a ver los cuatro opciones o los cuatro posibilidades. Otra vez, digan conmigo, gracia y verdad. Vean el cuadrante en donde hay muy poca verdad y también poca gracia. Un liderazgo que tiene poca gracia y poca verdad sería un liderazgo que yo le llamo un liderazgo abdicador. Un liderazgo que ni gracia ni verdad. ¿A qué me estoy refiriendo? A un tipo de liderazgo que ni siquiera enseña correctamente la verdad, no pone buena enseñanza, y cuando se trata de gracia, uno se equivoca
inmediatamente lo hace a un lado y lo rechazo. Es un liderazgo que está abdicando completamente al modelo de Jesucristo. ¿Me están siguiendo? El modelo de Jesucristo es gracia y verdad perfectas, equilibradas. Pero cuando hay muy poca gracia y muy poca verdad, no hay enseñanza, no se le extiende gracia al que está empezando a caminar en las cosas del Señor, esa persona se desanima, esos seguidores de ese líder empiezan a irse, ya no van a regresar. Un lugar en donde no hay buena enseñanza y donde no se otorga gracia. Yo les puedo dar varios ejemplos de congregaciones que me toca visitar entre los hispanos allá en Estados Unidos, en donde verdaderamente, desde luego estoy hablando de casos extremos, pero es una tristeza. Es más, la gente que todavía permanece, yo me pregunto, ¿por qué permanecen? Si ni siquiera hay buena enseñanza y hay un liderazgo autoritario que no da ninguna gracia. Desde luego es un modelo que no refleja el modelo de Jesús. Veamos el siguiente, el del lado derecho. Aquí vemos un liderazgo que extiende mucha gracia, pero muy poca verdad. Díganlo conmigo, poca verdad, mucha gracia. A ver, ¿con cuál te identificas tú? No tienes que levantar la mano, ¿verdad? Pero cada uno reflexione. Poca verdad, pero eso sí, mucha gracia. Ese tipo de liderazgo yo le llamo un liderazgo sentimental. Ay, mi pastor, ¿cuántas veces me he encontrado con gente que es que mi pastor lo amo? Es un pan el hombre. Es un hombre amoroso, tierno. No, hermano, se va a corregir, no te preocupes. Sí, pero no aplica la verdad. ¿Y cuántos se dan cuenta que hay una hora de aplicar la verdad? Y hay una hora en donde la verdad pone límites, pone parámetros. Y lo que sucede es que, decíamos en mi tierra, toda la gente se le sube a las barbas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque extiende demasiada gracia, pero no pone un buen balance con conocimiento de la palabra, con disciplinas sanas, con parámetros que dicen hasta aquí. Porque cuando no ponemos ese orden, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que es un liderazgo muy sentimental, nada más se va por el lado de los sentimientos. Yo me acuerdo, soy hijo de una familia típica religiosa en Puebla, fuimos 5 hermanos. Uno de mis hermanos en especial era muy misericordioso. Y se ponía a llorar cuando mi papá corregía a sus otros hermanos, ¿verdad? Y él hubiera preferido, ¿verdad?, que lo corrigieran a él en vez de que nos corrigieran a nosotros, porque era demasiado, y hasta la fecha extiende mucha gracia, ¿verdad? O sea, tiene ese lado. Pero hay una hora que no le toca a él la disciplina. ¿A quién le toca la disciplina? A ese que se está portando mal, ¿verdad? Entonces, el liderazgo que extiende mucha gracia, pero no lo equilibra con la verdad, es un liderazgo sentimental. Veamos el siguiente. Vamos ahora a un ejemplo en el cuadrante de arriba a la izquierda. Mucha verdad. ¿Cuál es este ejemplo? Mucha verdad, poca gracia. Yo le llamo un liderazgo autoritario. Un liderazgo que cae en un extremo demasiado autoritario, demasiado mandón, demasiado rígido. Ahora, esto mismo aplíquenlo a sus hogares. Algunos de nosotros nos tocó vivir en hogares en donde se dio alguno de estos ejemplos. El papá alcahuete, ¿sí?, que extendía gracia y que no disciplinaba, ¿verdad? Y poca verdad. Pero también venimos de hogares, yo vengo de un hogar en donde
Mi mamá tendía a ser un poquito más, extender gracia. Pero cuando mi papá se enojaba, wow, allí era muy poca gracia, ¿verdad? Y una verdad tajante, y era el juicio, y te caía el juicio del gran trono blanco. Si me hago entender, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el último ejemplo. En el último ejemplo vemos el equilibrio de Jesucristo. Mucha verdad, ¿y qué? Y mucha gracia. Porque yo creo que así es como Dios el Padre nos trata. He estado en algunos lugares en donde la gente me ha dicho, no, hermano, pero Dios es justicia. A ver, sinceramente, ¿cuántos saben que Dios ha tenido muchísima gracia contigo y conmigo? A ver, ¿cuántos lo saben? Si no fuera por su gracia, ni estaríamos aquí. Así es que no me discutas, por favor, con todo respeto. Si el Señor no tiene o sí tiene mucha gracia. Absolutamente tiene mucho, pero su gracia siempre le equilibra con su verdad. Porque Él en su gracia no nos va a dejar echarnos a perder. En su gracia siempre va a procurar presentarnos circunstancias y traernos a gente que nos pueda ayudar para entrar en razón. Ahora, la siguiente ilustración, por el corto tiempo que me queda, es una explicación. Yo sé que van a necesitar su lente de aumento, ¿verdad? En sus apuntes para ver, porque está con letra muy chiquita. Pero ahí vean una descripción de cada uno de estos modelos para que, por favor, cuando termine todo el seminario tengan algo que estudiar. ¿Está bien? Acuérdense, yo soy maestro de la palabra y les dejo tareas a mis alumnos y por favor, no les cuesta nada darle una repasadita a esto para que ustedes puedan identificar mejor el tipo de liderazgo que quizá están desarrollando de un lado o del otro, ¿verdad? O el tipo de liderazgo que realmente es el que quiere el Señor Jesucristo que nosotros sigamos. Ahí les pongo los ejemplos. Por el tiempo, quiero que veamos rápidamente un análisis de los modelos tóxicos de liderazgo en nuestra cultura latinoamericana. ¿Qué es lo que vemos en Latinoamérica? A ver, léanlo conmigo. En la sociedad, ¿qué es lo que vemos? El cacique, el caudillo, el jefazo, el dictador plenipotenciario. Algunos me están diciendo, no, hermano, pero eso es en Venezuela, aquí en México no, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Estos modelos en México, en Latinoamérica, se han reproducido de una generación a la otra, tanto a nivel de la sociedad, el gobierno civil y el gobierno eclesiástico. Familia, hay tres instituciones establecidas por Dios. La primera es la familia, la segunda es el gobierno civil y la tercera es la iglesia. Y en esas tres instituciones se ejerce liderazgo. Y esas tres instituciones son plagadas con modelos tóxicos del enemigo o pueden ser saneadas. ¿Pueden ser qué? Saneadas con el modelo de liderazgo del Padre. Porque esto no nada más es para la iglesia. Esto es para, ¿cuántos desean una transformación en la esfera de la política y el gobierno de nuestro México? ¿Cuántos lo desean? Claro que sí, todos lo deseamos. Pero ¿por qué no ha llegado ahí? Espérenme, ¿saben por qué no ha llegado ahí? Porque primero tiene que comenzar en la casa. Primero tiene que comenzar en la iglesia, en la familia y luego en la casa. Que es, la familia es la pequeña iglesia y después en la iglesia. El segundo punto, en el hogar, ¿qué es lo que vemos? Liderazgos tóxicos, el machismo, el padre déspota, el matriarcado de la madre controladora, liderazgo egoísta que gobierna para su placer y su propio beneficio.
Desde luego eso no ocurre aquí en El Porvenir, ¿verdad? Pero en otras partes de México ahí están esos modelos. En la iglesia, el líder que se deja ensalzar por encima de los demás, se considera más espiritual, no se somete, no rinde cuentas, esconde sus debilidades, se sirve de los demás y se hace servir. No sabe delegar y no pasa el mando a sus hijos espirituales. Ahí se los dejo para que ustedes lo mastiquen, lo reflexionen y a ver si me vuelven a invitar a un seminario como este. Gracias, gracias. ¿Cómo provocar? A ver, vamos a terminar. ¿Cómo provocar una transformación cultural y una reforma en nuestra sociedad? ¿Cómo va a venir a México una transformación? Nuestro modelo de siervo líder, ¿quién es? Es Jesucristo. Nuestro ejemplo de padre mentor es Jesucristo. Y nuestra brújula para poder desarrollar su modelo de liderazgo, ¿cuál es nuestra brújula? Acuérdense, gracia y verdad. Y esto tenemos que seguirlo aprendiendo cada uno en el liderazgo que nos toca ejercer, comenzando ¿dónde? En la familia, continuando en la iglesia y empezando a leudar la masa en la sociedad, en la parte de influencia que tenemos en la sociedad. Algunos de ustedes ya tienen influencia en los medios de comunicación, otros tienen influencia en la educación, otros quizá tengan influencia en la esfera del gobierno. Ahí es a donde podemos empezar a influir y transmitir lo que Dios nos está enseñando para nosotros aquí en la iglesia. Vean aquí lo que les pongo. Dios está derramando un espíritu de paternidad sobre la tierra. Malaquías 4:6, léanlo conmigo. ¿Qué dice ahí? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué quiero concluir con esto? Y en un momento voy a hacer la oración sacerdotal, que es la oración del Padre. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto en nuestra generación? México está necesitando no solamente una visitación a nivel iglesia. Yo creo que México está urgido, está necesitando un movimiento que transforme más a fondo la sociedad. Pero otra vez, todo tiene que comenzar desde la familia y luego nosotros la iglesia. Si ocurre entre nosotros, puede ocurrir allá afuera en la sociedad. Yo quisiera ver más congregaciones en donde los líderes se están convirtiendo en verdaderos padres que están dejando que sus hijos, el corazón de sus hijos espirituales, regrese al de ellos. Y están permitiendo que su corazón esté con el de sus hijos y no tengan temor de hacerles ver sus debilidades. Porque muchas veces es por inseguridad. No queremos mostrar nuestras flaquezas porque nos sentimos inseguros. Pero ¿cuántos se han dado cuenta que cuando el líder reconoce sus errores, la gente que lo sigue lo puede respetar más? ¿Cuántos lo saben? Cuando reconocemos nuestros errores y no seguimos tratando de ocultar nuestras debilidades y nuestras fallas, sino que las confesamos, entonces no vamos a perder a nuestros seguidores. Nuestros hijos espirituales van a entender que tenemos un corazón dispuesto también a abrirse a ellos, porque al fin y al cabo ese es el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. En la última diapositiva, Números capítulo 6, versículos 22 y 27. Quiero que terminemos leyendo esta escritura. Y yo quiero declararla como una bendición. ¿Cuántos creen en el poder de la bendición? Los judíos hasta el día de hoy, créanme, lo siguen aplicando
Los judíos religiosos que ni siquiera conocen al Jesús, al Mesías que nosotros conocemos, y lo siguen haciendo con su gente y con sus seres queridos, y la bendición continúa con ellos. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? La palabra dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis, vamos a decirlo en voz alta: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahí donde están, levanten una de sus manos y vamos a bendecir a nuestros hogares. Y después vamos a continuar bendiciendo a nuestras iglesias. Y vamos a bendecir a nuestros hijos espirituales. Y yo te quiero pedir que si los quieres mencionar por nombre, hazlos. Y vamos a declararlo para que el Señor selle lo que nos acaba de impartir. Y vamos a bendecir a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde, Robbie y Jessica. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda su shalom. Ahora piensen en esos servidores, en esos líderes. Empiézanos a levantar por nombre. Que el Señor te bendiga y te guarde. María, José, Margarita. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te sea clemente. El Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su shalom. Señor, yo quiero declarar que cada iglesia aquí recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Todopoderoso. Señor, yo quiero declarar que puede venir un nuevo día, una nueva estación de restauración, en la que tú vas a hacer que el corazón de los hijos regrese al de sus padres y el corazón de los padres a sus hijos. Señor, quiero orar por hijos pródigos, aún de entre mis hermanos líderes aquí presentes. Señor, trae a esos pródigos de regreso. Señor, yo te pido que si ha habido un corazón cerrado en papá o mamá, Señor, que tú vuelvas a abrir ese corazón y que tú le concedas una gracia perdonadora para que, Señor, todo enojo y toda ira sea diluida por el amor de Dios, para que ese pródigo no deje de recibir bendición y para que ascuas de fuego tú amontones sobre su cabeza y lo traigas de regreso en el nombre de Jesús. Tráelo de regreso. Yo siento que hay algunos pródigos espirituales que necesitan regresar. Quizá incluso se vieron lastimados por alguna medida o por alguna palabra que no dijimos, o no dijimos de la manera más adecuada. Que el Señor lo traiga de regreso, que el Señor los acerque nuevamente y que puedan regresar en el nombre de Jesús. Padre, esa es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y gracias porque tú traerás a esos pródigos de regreso. Y todos dijimos, amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.